Buenas noches, mi nombre es Liliana Sicoyucra, este es el producto académico número 2. En este caso elegí sobre las esterilizaciones forzadas en el Perú, donde indagué un poco acerca de la historia en el Perú, donde me lleva hacia el gobierno de Alberto Fujimori, donde en su gobierno prácticamente él hizo algo vulnerando los derechos de las mujeres indígenas y quechohablantes. En ese entonces él sacó un programa nacional donde él dice que es la salud reproductiva y planificación familiar, donde él con mentiras hizo que esterilizaran a muchas mujeres que no podían hablar el castellano, ¿no? Que eran quechohablantes o más que todo personas humildes en ese entonces, donde con engaños las hicieron en contra de su voluntad, sin darles información sobre que estas mujeres no sabían cuáles eran sus derechos, qué estaba pasando en la sociedad en ese entonces. En ese entonces, 270,000 mujeres fueron esterilizadas en contra de su consentimiento. Y esta política ha impulsado un enfoque de reducción a la pobreza, según ellos lo querían hacer ver, pero en sí era una violación sistemática de los derechos humanos. ¿En qué afecta en la sociedad? Por ejemplo, predomina en la zona rural, indígena y pobre. Las mujeres con niveles de educación baja, sin accesos a información ni servicios médicos adecuados, ellas sin tener esta idea, sin saber cuáles eran sus derechos, sin tener el conocimiento, fueron engañadas en ese entonces por este presidente en su gobierno. En lo cultural, se vulneró, por ejemplo, la imposición del modelo de modernidad occidental que menosprecia prácticas y valores indígenas. Desde ese entonces está el machismo hacia las mujeres, está el racismo, está muchas cosas sobre cosas sociales, donde uno es más que otro, tales personas no tienen derecho a aprender, y en ese entonces. También hablamos sobre qué derechos vulneraron. En ese entonces vulneraron el derecho a la integridad, la salud, la autonomía productiva, vulneraron el principio del consentimiento, tuvieron múltiples denuncias nacionales e internacionales. En mi caso, sobre la esterilización forzada en el Perú. Las mujeres pobres, la desigualdad estructural, el acceso limitado a servicios de salud impidió que estas mujeres tengan el conocimiento de qué tipos de derechos, como por ejemplo el derecho a una familia, el derecho a la salud y muchas cosas más, como también se vulneraron la cultura. Las personas quechohablantes e indígenas tenían su propia cultura, donde ellas seguían sus costumbres. En ese entonces, en este gobierno, se invisibilizaron la cosmovisión andina, prohibieron a las personas quechohablantes hablar su idioma, donde sí o sí tenían que aprender el castellano. En los derechos, el derecho más vulnerado es el derecho reproductivo que cada mujer puede tener. En ese entonces estaba prohibido. También todo esto es responsabilidad del Estado. ¿A qué nos lleva este caso donde estoy hablando? Es que los derechos se vulneraron en un momento donde tales mujeres no sabían cuáles eran sus derechos, no tenían idea porque en ese momento este Estado les prohibió el derecho a la educación, donde ellas no pudieron tener esta información, donde ellas podían tener una familia,
privatizándolas de estos conocimientos es donde ellas acceden obligatoriamente a prácticamente ser esterilizadas forzadamente en el Perú. Yes.